continuación, vamos a realizar un programa que permita crear un formulario y una etiqueta en el lenguaje Java. Vamos a entrar a nuestro software Apache NetBeans 12.5, seleccionamos en la parte superior Archivos, Nuevo proyecto, escogemos la categoría Java with AND, escogemos el proyecto Java Application, presionamos el botón Next. Vamos a señalar dónde queremos guardar nuestro proyecto. Vamos a darle nombre a nuestro proyecto, le vamos a poner proyecto formulario y etiqueta. En la parte inferior dice crear clase principal main. Vamos a quitar la opción seleccionada para que no cree nuestra clase main. La seleccionamos. A continuación presionamos el botón de terminar. Tenemos ya en la ficha que dice proyectos, nuestro proyecto que dice proyecto formulario etiqueta. Vamos a irnos al folder que está en la parte inferior que dice source package. Vamos a crear un paquete para organizar nuestro proyecto. Seleccionamos la opción source package, botón derecho, nuevo. Seleccionamos Java Package o paquetes de Java. Y nos aparece una ventana donde dice el nombre y localización del nombre del paquete. Le vamos a poner package clases, paquete clases, package clases. Le damos finalizar y ya tenemos creado nuestro paquete package clases. Vamos a seleccionar el botón derecho en nuestro paquete y le vamos a decir nuevo y vamos a crear nuestra clase de Java, Java class. Vamos a crear nuestra clase que se llame clase. Vamos a ponerle formulario. Formulario. Vamos a poner el formulario A. Formulario bien bajo A. Ese es el nombre de nuestra clase. Presionamos el botón de finalizar. Ya tenemos nuestra clase llamada formulario-Java y vamos a ponerle aquí la palabra extend, que significa herencia o extensión, y le ponemos la palabra de la clase que vamos a heredar sus atributos y sus métodos, que es la clase JFrame. Entonces estamos creando para la clase formulario-A, estamos creando la clase formulario A, pero a partir de los métodos y atributos de la clase JFrame.
nos marca un mensaje, seleccionamos el indicador que aparece un foquito amarillo con una advertencia, seleccionamos y nos dice que nos falta algo, entonces vamos a agregarle la opción que dice el código agregar la importación del paquete Java X.Swing JFrame y le vamos a agregar esa instrucción seleccionando la opción que aparece en la pantalla. Entonces ya en la línea 17 aparece import Java X.Swing.JFrame. Ya tenemos nuestra clase formulario-a a partir de la clase JFrame. Vamos a crear nuestra ventana primeramente. Vamos a crear nuestro constructor. Ponemos public. Ponemos el constructor que se llama igual que la clase, formulario-a, paréntesis, y ponemos dos llaves. Ahí vamos a poner el código que se ejecute al mandar llamar a nuestra instancia formulario A, a nuestra clase. Vamos a nosotros a ponerle el tamaño de la ventana. Queremos que la ventana tenga un tamaño de 600-400, son las dimensiones de nuestra ventana. Después vamos a ir con la localización que va a ser en el centro de nuestro formulario con el método setLocationRelativeTo y dentro de paréntesis la palabra null. Con esto se va a ubicar el formulario en el centro de nuestra sesión de escritorio. A continuación vamos a tener ya que tenemos el tamaño de nuestra ventana y la localización en el centro de nuestra sesión de escritorio, vamos a agregarle la instrucción para que sea visible nuestro formulario. Le ponemos el valor verdadero para indicar que queremos que sea visible. Ya tenemos 3 líneas de código en el constructor. Vamos a crear nuestra función main dentro de nuestra clase. Vamos a ponerle public, nuestra clase principal, donde va a iniciar nuestra ejecución del código. Que ya tenemos nuestra función main dentro de la clase formulario. Desde ahí vamos a iniciar la ejecución de nuestra clase. Le ponemos el nombre del formulario
-a y le vamos a poner ventana A es igual a new formulario -a y tenemos en la línea formulario-a ventana-a es igual a new formulario-a. Entonces con esta línea vamos a crear un objeto a partir de la clase ventana, perdón, la clase formulario A, y al mismo tiempo que estamos creando nuestro objeto ventana o instancia que pertenece a la clase formulario A, pues que ejecutamos el constructor, y el constructor tiene el código que se encuentra de la línea 17 a la línea 23. Seleccionamos en la parte izquierda donde dice proyecto formulario etiqueta, botón derecho, y ejecutamos nuestra aplicación. Y nos aparece nuestra ventana o formulario en el centro de nuestra sección de escritorio, nuestra área de escritorio de nuestra computadora. Cerramos. Seleccionamos en la parte inferior donde dice proyecto formulario, donde está ejecutándose. Detenemos la ejecución. Le damos clic en la parte inferior y nos dice, ¿está seguro que sea cancelar? Sí. Y se suspende la ejecución de nuestro programa. Ya hicimos un formulario. Vamos a agregarle una etiqueta. Vamos a agregar la etiqueta. Vamos a agregar una etiqueta. Ok. Agregamos dentro de nuestro constructor formulario el nombre del componente de la clase, que es JLabel. JLabel. Después ponemos el nombre de nuestro componente, que es JLabel etiqueta dato. Es igual a new JLabel, que es el nombre de la clase, que va a ser nuestro constructor JLabel. Y dentro de los paréntesis ponemos lo que queremos que aparezca en la etiqueta, que dice introducir un número entero. Entonces, JLabel es la clase y JLabel etiqueta _dato es nuestro objeto. Nos marca un mensaje en la línea 20, que es un foco con una advertencia. Seleccionamos y vamos a irnos a importar nuestro paquete JavaX y nuestra clase Swing y nuestra clase JLabel. Entonces ahí viene la opción que dice add import for javax.swing.jlabel y se agrega la línea 8 que dice importar el paquete javax.swing
swing.jlabel, que son las clases. Ya tenemos nuestra primera etiqueta. Ahora vamos a agregarla al contenedor con el método add. Para ello vamos a utilizar la palabra this, que hace referencia a esta clase. This punto, el método add, agregar componente, que en este caso es la etiqueta. Le ponemos el nombre del componente, que es JLabel, que es el nombre de la instancia o del objeto, etiqueta -data. Entonces en la línea 24 ponemos que a esta clase formulario, con la palabra this, punto, vamos a agregar, con la palabra en inglés add, un componente dentro de nuestro formulario, que es label etiqueta-dato. Ya en la línea 21 creamos nuestra instancia, y en la línea 24 le decimos que esa instancia que fue creada va a ser agregada en el formulario. Vamos a utilizar el método setLayout. Ponemos this, que significa a esta clase o este formulario. Usamos el método setLayout, que dice, es una opción del administrador de diseño que nos permite agregar en nuestro formulario libremente las coordenadas de la posición de nuestros componentes, que en este caso es, queremos agregar nuestro componente de la clase JLabel. Por lo tanto, usamos esta opción de el administrador de diseño, que es setLayout. Le ponemos setLayout y le ponemos nulo. Con esto nos va a permitir posicionar nuestras etiquetas en unas coordenadas determinadas. Si lo omitimos, vamos a batallar para que se ubique exactamente donde queremos nuestro componente etiqueta. Ya que tenemos esto, vamos a poner ahora la posición de nuestra etiqueta. Ponemos JLabel etiqueta-dato punto, y usamos un método que se llama setBound, donde vamos a poner la posición. Dice, el método setBound se usa para posicionar el control JLabel en una posición determinada dentro del formulario. Esta posición está indicada por el objeto newRectangle, que es 4 valores, donde los primeros 2 valores son respectivamente las coordenadas de X y Y dentro del formulario, y la tercera y cuarta es el ancho del componente y la altura del componente. Vamos a ver primero con la parte horizontal, que le ponemos un 10, por ejemplo, y la parte vertical le ponemos un 30. Entonces el eje X y el eje Y son 10,30. El ancho de nuestro componente vamos a ponerle 100, y la altura vamos a ponerle 30. Entonces tenemos los valores que nos van a permitir establecer las características de posicionamiento de la etiqueta. Vamos a
a ver qué hace el programa. Ok. Vemos que dice nuestro formulario de introducir nos faltó la palabra número entero. Entonces lo que pasa es que lo ancho de nuestra etiqueta es de el valor de 100. Entonces nos falta alargar el valor de 100, que es el ancho de lo que se va a mostrar en el componente JLabel. Pues lo voy a poner aquí 200 en el ancho. Ok, y ahora sí se plasmó introducir un número entero, y el ancho pues permite que se despliegue la sentencia o el mensaje de introducir un número entero. Ahora, si lo queremos más hacia la derecha, el mensaje le podemos cambiar el valor de 30, que es la coordenada de i, y le podemos poner, vamos a probarlo con 200. Vamos a ver qué es lo que cambia. Si se fijan ahora, se movió en el eje y hacia abajo cuando le di el valor de 200. Lo voy a volver otra vez a 30, que es el eje y, que es la posición vertical. Y ahora le voy a poner en el eje X, que es el horizontal, le voy a poner 200. Y ahora se mueve en la posición 200 hacia la derecha, y el 30 se queda hacia abajo. Vamos a ponerle entonces, vamos a dejarle con 10 y 30. Y así podemos estar viendo cómo cambia la posición. Y el último valor, que es la altura, pues es 30, que puede ser, si le damos un valor demasiado pequeño, va a quedarnos, no se va a desplegar correctamente el mensaje por el ancho. Aquí depende mucho del tipo de letra, pero como no estamos cambiando el tipo de letra, pues no variamos mucho el valor de 30, que es el valor de la altura de la etiqueta. Ahí está, ya tenemos nuestra etiqueta.
Y siempre acordarnos que como todavía no terminamos la totalidad del código para cerrar la aplicación, en la parte inferior tenemos que detener las ejecuciones.